Los mismos que dejaron al país con más de 50 millones de pobres son los mismos que ahora vienen a decir que la política social de la Cuarta Transformación es un fracaso a solo 3 años de haber iniciado y con una crisis mundial de por medio. Dicen que el primero de los pobres quedó en el olvido y que AMLO como presidente no puede con el país. Como si ustedes, como gobernantes, nos hubieran convertido en un país de primer mundo. El Coneval confirma el aumento de la pobreza, la carencia de servicios de salud en plena pandemia y la peor crisis sanitaria, comprobando, según la oposición, que desaparecer el exitosísimo Seguro Popular fue una pésima decisión y que el gobierno actual se convirtió en una fábrica de pobres. A ver, ustedes fueron los causantes de la situación económica actual del país. ¿Ya se les olvidó todo lo que hicieron? El Fobaproa, desfalcos a Pemex, a CFE, las privatizaciones para regalarle todo a sus amigos, la estafa maestra. ¿Le seguimos? Porque ustedes son los causantes de que los pobres fueran más pobres y los ricos más ricos. Ustedes son los causantes de que la desigualdad creciera cada vez más. Ustedes que solo se enriquecían a costa del pueblo, dando servicios públicos más caros y deficientes y subiendo impuestos al pueblo para podérselos condonar a sus amigos empresarios. ¿Se les olvidó que el sistema de salud es pésimo gracias a ustedes? A la corrupción que dejaron crecer con todo el descaro del mundo, al montón de hospitales que dejaron inconclusos porque prefirieron clavarse el dinero. Yo me pregunto si ustedes que tanto extrañan el Seguro Popular alguna vez fueron a pedir atención médica ahí. No creo, francamente. Fue la peor institución evaluada en atención inmediata y accesible, generando siempre gastos adicionales. La peor evaluada en instalaciones y equipo adecuado. No había médicos suficientes. Fue la peor evaluada en trato respetuoso y satisfacción con el servicio. Pero para ustedes era todo un éxito porque de ahí podían robar mucho, ¿no? Ahora bien, estamos enfrentando una crisis mundial. ¿Qué parte no entienden? Resulta que este gobierno que lleva medio sexenio es una fábrica de pobres. ¿Sabían ustedes que a pesar de la pandemia, durante el primer semestre del 2021, los ingresos del sector público se ubicaron en 2.931.235 millones de pesos y que la economía nacional creció un 6.2%? A lo mejor no lo sabían o nada más no les conviene que sepamos que esto se debe en gran medida a la recuperación económica del país, que como dato ha sido más acelerada de lo previsto. ¿Sabían que las exportaciones de México crecieron un 29%? Las exportaciones nacionales se elevaron a 236.106 millones de dólares. Y para hacerle frente a la contracción del PIB en 2020 debido a la pandemia, este año México se consolidó como el primer socio comercial de Estados Unidos con un comercio total de 262.800 millones de dólares entre ambas naciones. Todo esto sin mencionar que además se incrementó el salario mínimo, las pensiones a los adultos mayores y se está haciendo todo lo posible por mejorar las condiciones laborales, para que los trabajadores reciban todos sus derechos, que sea justo para ellos. Pero la mayoría de los expertos de la oposición propusieron contratar deuda o aumentar impuestos para poder sobrellevar la crisis. Según ellos, esa habría sido la mágica solución. Algo así como con el Fobaproa, me imagino que habrían hecho ustedes, ¿no? Pero lo más increíble es que se sorprendan porque resulta que frente a una crisis mundial por el COVID-19, no estaban esperando que la pobreza incrementara. Nadie les avisó que frente a una crisis mundial, la pobreza desafortunadamente aumenta en todo el mundo. ¡Qué bárbaros! Pareciera más bien que los que opinaron son expertos pero en saquear, robar y endeudar al país. Y lo que más les duele es que estemos ya en etapa de recuperación, sin deuda adicional y con mayor recaudación, sin tomarles la palabra y adquirir más deuda y cobrar más impuestos para salvarse ustedes, mientras el pueblo se hunde. Y es que dado sus antecedentes, es más que obvio que ustedes seguramente hubieran utilizado todo ese dinero para salvar a los grandes corporativos, a ustedes y sus amigos, olvidándose totalmente del pueblo. Son unos hipócritas. ¿Qué esperan? ¿Que el pueblo añore los tiempos cuando gobernaban ustedes? ¿De cuándo acá al PRIAN le interesan los pobres? Ustedes, además de ser una fábrica de pobres, son una fábrica de ratas, de corrupción y de inseguridad para el país. Por eso ya nadie les cree. Por eso tienen que andar por ahí mendigando por militantes para no perder el registro. Ustedes ya demostraron cómo es su manera de gobernar. El PAN ya demostró cuánto puede saquear y dañar al país en solo 2 sexenios. Y del PRI, mejor ni hablamos.